Muy buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos agradeciendo por esta noche, este día, saludándolos. Y bueno, hace días no estaba yo activa aquí en este muro, pero hoy estamos con un invitado muy especial. Les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y hoy estoy aquí compartiendo pantalla. Hola, hola. Un minuto. Esperemos que nuestro invitado se acomode, que se presente. Y hoy el temita, vamos a escribirlo por aquí, es masculinidades, emociones y sexualidad. Eso. Eso. ¿Me escuchas, Perfecto, Francis? perfecto. Aquí estamos bien. Estamos para las personas que quieran unirse en esta conversación, en este encuentro que tenemos hoy con un invitado muy especial. Y me encanta mucho tener este tipo de invitados porque normalmente, pues, muchos de los temas sobre emocionalidad y sexualidad se enfoca en las mujeres, ¿no? Primero porque hay muchas mujeres muy interesadas en este tema. Y segundo porque, Francis, a veces es complejo como encontrar a personas con pene que se interesen mucho en estos temas, ¿no? Sí, Preséntate, corazón. Vamos, porque cuando empezamos a hablar el tiempo se hace corto. Cuéntanos un poco de ti, honrada de que estés esta noche acá con nosotros. Siempre conversar contigo es muy gratificante, muy nutritivo, muy como siempre hay como mucha luz en las conversaciones que hemos tenido y me encanta esa conexión que a través de la palabra y de exponer nuestras vivencias y abrir nuestro corazón, pues llegamos a conclusiones bastante interesantes y dejamos pues también las inquietudes para que nuestro público se piense un poco y empecemos a hablar de algunos temas que muchas veces no se hablan en nuestros contextos normales. Cuéntanos un poco gracias, de ti, gracias. corazón, y Gracias, bueno, Saray. ¿Me escuchas bien, no? Está, sí. ok. Bueno, sí, mi nombre es Francis Royet. Yo estoy en Bogotá y soy psicólogo, soy psicoterapeuta, trabajo en asuntos clínicos, pero otro de los campos en los que me desenvuelvo es el campo de las masculinidades, ¿no? Particularmente lo que hemos llamado ciertos grupos de hombres masculinidades alternativas, ¿no? Y las masculinidades alternativas tienen que ver con esa nueva forma de ser hombre y esas nuevas tendencias que en Colombia por lo menos empiezan ya a sonar con alguna regularidad dentro de ciertos círculos y dentro de ciertos espacios. Y Dame un bueno, momento, Francis, ¿podrías por favor bajarle un poquitico de volumen a tu celular? Que están escuchando eco y es por eso. Bájale. ya está bajo, está todo bajo. A ver, ¿No se te no volvió a sé, subir? A mí se me volvió a subir. espérate a ver. Aquí, miro, está en el punto más bajo ahí. Ah, bueno, entonces ya todo está arreglado. Eso. A ver si escuchan. Muy bien. Sí, perfecto. Sí, hoy en Entonces, día, te decía que bueno, gracias por esta nueva invitación, Saray. Contigo también es un placer siempre compartir y conversar estos temas y otros temas que hemos estado conversando en varias oportunidades y que para mí representa de verdad una experiencia interesante, porque siento que el tema de es decir, yo siempre he estado tentando a ti para mirar si esta mujer que tiene tanta experiencia en temas de la relación con el femenino, los temas tántricos y los temas de la sexualidad consciente, se digna de pronto en compartir un espacio de trabajo
paralelo conmigo y bueno, después de muchos meses hemos estado conversando y dialogando sobre ese encuentro, ¿no? De esta energía masculina y la energía femenina que está en ti y la que femenino tengo yo y masculino tienes tú también para de pronto confabularnos de alguna manera y adelantar un proyecto, una propuesta, una iniciativa. Y creo que este es un abrebocas a eso que queremos conversar y que queremos plantearle a quienes nos ven y nos escuchan. Porque siento que el tema del hombre, como tú lo decías, eh, empieza a ser protagónico en la expresión de los espacios como las redes. Más no todavía, y nos falta mucho en la expresión personal de nosotros los hombres para empezar a construir una nueva forma de ser hombre distinta a esa manera tradicional, a esa manera hegemónica y patriarcal a la que estamos acostumbrados. Entonces, para mí es un gusto compartir contigo este tema que nos hemos propuesto para esta conversación de hoy y para lo que vamos a plantear para los próximos días. Y creo que dentro de la experiencia que tú tienes y dentro de la que yo tengo, se pueden conjugar cosas bien interesantes. Mi experiencia, aparte, digamos, de trabajar con estos temas psicoterapéuticos, trabajo con un colectivo de hombres que es acá en Bogotá, que se llama Maneja la Obra. Soy miembro cofundador, conjuntamente con otros compañeros, del colectivo Maneja la Obra, que así lo encuentran también en Facebook y en nuestras redes sociales, arroba Maneja la Obra, Manes. Y que a través de Manes a la Obra hemos venido un grupo de hombres que hemos venido trabajando el tema de conciencia, pero también hemos venido trabajando el tema de la masculinidad y de esa forma en la que vemos nosotros como hombres eh, el desempeño nuestro en la sociedad. Y una de las cosas que hemos encontrado allí es justamente la necesidad y la importancia de trabajar en una deconstrucción que llamamos nosotros, empezar a deconstruir esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad patriarcal en la que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, incluso antes del Por nacimiento, generaciones. para poder mostrar una faceta en el relacionamiento distinta a la que el hombre hegemónico y patriarcal, lo que conocemos como el hombre machista, está expresando en esta sociedad. Para nosotros realmente es muy preocupante, Saray, el ver Cuéntame. cómo cada vez se incrementan los casos de violencia intrafamiliar, de violencia social, de violencia en la pareja, de O hacia violencia sí mismos. hacia sí mismo, claro, y violencia a la vida, porque justamente ahora que en Maneja la Obra nos hemos dado a la tarea de trabajar el concepto, y prácticamente también lo estamos haciendo, de las ecomasculinidades, es decir, las masculinidades al servicio de la vida. De la vida. Hemos estado en la tendencia un poco de convertirnos en hombres no solamente alternativos y de constructores de lo hegemónico, sino en cuidadores de toda la vida. Y los cuidadores de toda la vida significa el cuidar la vida de la mujer, el De los niños. autocuidado, El autocuidado. el autocuidado, es decir, el cuidado de los hombres, el cuidado de la diversidad, ¿entiendes? Estamos en un mundo diverso y somos una población diversa. Entonces, el cuidado de esa diversidad y el cuidado de la madre tierra, de la naturaleza. Entonces, ese es un poco digamos, el trabajo que estamos adelantando. Hemos hecho trabajos importantes en el Pacífico colombiano con Lindo. comunidades eh, afrocolombianas y con comunidades indígenas de las tribus embera en estos temas de masculinidad. Wow. Entonces, es bien interesante un poco el recorrido que hemos hecho y estamos como incursionando en un emprendimiento de nuestro colectivo de hombres. Estamos convirtiendo
Manes a la Obra, que es una iniciativa de hombres, la estamos convirtiendo en un proyecto de emprendimiento. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos querido trabajar con Manes a la Obra es abrir unos espacios muy especiales, y uno de ellos es el grupo de apoyo terapéutico en el que obviamente estoy yo. Estamos un grupo de terapeutas en ese grupo de hombres que nos encargamos un poco de empezar a desarrollar una metodología y una estrategia de intervención a hombres agresores, a hombres violentos, a trabajar con el tema de la violencia basada en género, ¿sí? Y poder brindar la posibilidad de que no Segundas solamente se, oportunidades, que tengan sí, segundas oportunidades. sí, y no solamente trabajar como lo normalmente los trabajos con el tema de violencia, Saray, se han centrado en el trabajo de las víctimas, ¿cierto? En la víctima, y se atiende mucho a la víctima, y eso es importante, Está bien, sí. pero no se atiende al victimario, es decir, a lo que llama Al Bert Hellinger agresor, el perpetrador, sí, al al abusador. agresor. Entonces, un poco en Manes a la Obra queremos empezar a desarrollar, por la experiencia que tenemos, algunos de los que somos miembros de Manes en estos temas clínicos y en los temas terapéuticos, combinando varias estrategias, y queremos empezar a desarrollar ese campo. Y para eso estamos haciendo una alianza, vamos a hacer una alianza y vamos a traer el año entrante una de las metodologías, y tal vez una de las metodologías, y tal vez la mejor metodología que se está implementando en América Latina en temas de intervención a hombres violentos, a hombres agresores. Es una metodología de un colectivo colega en México que se llama Gendes. Ellos tienen una metodología que llaman CCBIN Gendes. Vamos a traer esa metodología y la vamos a adaptar a la experiencia y la realidad colombiana. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es ese, ¿no? Y bueno, Wow, por súper ahí te comento. interesante. Además, tocaste unos temas muy que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, con lo que voy a invitarte, y vamos a invitar a las personas si tienen preguntas. Si creen que este tema les puede interesar a sus amigos, familiares, pues compartan este link, compartan esta información. Y es sobre el autocuidado. Sí, empezamos con esa parte del autocuidado. Y desde lo que yo puedo como compartirte, ese conocimiento biológico y el autocuidado tiene que ver también con ese conocimiento de tu sexualidad, ¿no? Porque Total, total. muchas veces incluso los hombres desconocen su sistema hormonal, desconocen qué pasa con el sistema hormonal y qué relación tiene con sus emociones, con su pulsión, con sus relaciones, con la forma de responder, con la forma de callar, con la forma de reaccionar en diferentes contextos. Y yo creo que uno de los elementos que vamos a ir desarrollando en este proyecto que tenemos juntos es precisamente que los manes, que las personas con pene, y lo digo así porque como tú lo dijiste bien y me encanta esa diversidad dentro de los manes, pues dentro de las personas con pene, el reconocerse como seres biológicos y adueñarse de ese conocimiento, porque muchas de esas representaciones, creencias, ideas, actitudes que tenemos o que tienen toda la sociedad respecto a la sexualidad, al autocuidado, al autoconocimiento del hombre, muchas veces se salta esta importancia de nuestro sistema biológico, nuestro sistema hormonal, su sistema hormonal. ¿Qué pasa cuando hay mucha testosterona en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay? ¿Qué incidencia tiene esto sobre tus emociones y sobre tu comportamiento? Te cuento, Francis, que dentro de la bioquímica cerebral se ha descubierto que hay un gen que produce una hormona que tiene tendencia a que seas agresivo, posesivo, acaparador, que tenga relaciones de corto plazo, mejor dicho, el gen de la infidelidad. Y si tú Mm, no conoces esa tendencia, si tú no conoces que esa vasopresina, que es la hormona que por responsabilidad de la testosterona en ese gen exacerba esa otra hormona,
puedes tener un comportamiento con tendencia a la agresividad, ¿vale? Entonces, ese conocimiento de la sexualidad, de tus hormonas, también lo que he observado dentro del atendimiento con hombres es que el hombre también en ese afán de representar ese papel, como tú dices, patriarcal, de macho man, del que sabe, eh, se, se ha cerrado a esa emoción y tiene mucho que ver también con las hormonas. O sea, yo creo que cuando los chicos y las personas empiezan a ser conscientes de ese autoconocimiento a través de su biología, a través de su impulso sexual y a través de sus hormonas, van a estar en un terreno mucho más seguro y con una base, porque tú solo puedes transformar lo que conoces. Si tú sabes que hay una tendencia tuya, si la reconoces, ¿sí? Fuera de tu contexto familiar, ancestral, sistémico, educativo, social, el país, porque todo eso influye, es cómo es esa historia mía con la sexualidad, esa historia mía con la sexualidad relacionada con el autocuidado. ¿Cómo han sido esos espacios de reconocer ese autocuidado y ese apoderamiento de la sexualidad genuina y única de cada individuo? ¿Vale? Porque muchas veces cuando quieren como encajar en algunas situaciones de representación sexual, pues algunos se quedan cortos. Son muchos los hombres, Francis, que desde los 24 años están utilizando pastillas. Son muchos los hombres que para un desempeño sexual con otros hombres o con otras mujeres consumen ese tipo muchos tipos de líquidos, pastillas, estimulantes, haciendo, o sea, separándose mucho de ese impulso normal, de esa capacidad de sentirse a sí mismo, porque realmente el impulso sexual está relacionado con la emoción, está relacionado con la conciencia. Y esconden con vergüenza esa situación. O sea, lo hacen durante años. He atendido hombres que desde los 24, 22, 20 lo usan, tienen 40, 45 años, tienen 60 años y sus compañeras nunca lo han sabido. Entonces, mira esa importancia de lo que tú dices de empezar con el autocuidado y con ese reconocimiento de la sexualidad como una base para poder transformarlo. Cuéntanos Sí, un poco de esa sexualidad, ¿cómo lo has visto en esos grupos? ¿Qué me puedes decir sí, sobre mira, eso? yo te comparto, ahora que tú dices eso, comparto dos cosas importantes en el caso nuestro de los hombres. Y ahora que tú hablas del tema instintivo y del tema eh, de la estructura, digamos, cromosómica nuestra, de los hombres en particular, encuentro dos elementos importantes ahí. Es decir, los hombres normalmente manifiestan su expresión sexual como algo natural, es decir, como parte de su naturaleza. ¿Y tú cómo expresas tu sexualidad? Entonces, pues yo la expreso por mi naturaleza, porque representa para mí una necesidad de expresarme, eh, digamos, de esa manera, ¿sí? Expresar mi sexualidad. Yo voy es decir, a veces llego y tengo ganas y le pido a mi pareja que esté conmigo. Y es una expresión instintiva. ¿O me Yo no niego, masturbo? ¿O se sí, masturba? yo no, sí, o se masturba. Yo no niego la importancia de la expresión instintiva y de lo que hemos llamado nosotros esa programación biológica que tenemos. Es Porque hay que concebir y hay que entender que nosotros venimos programados, para es decir, eso. desde nuestra sexualidad venimos programados así. Pero esa es una manifestación instintiva, una motivación biológica que tiene una repercusión en nuestro comportamiento. Pero esa expresión instintiva y biológica es una expresión inconsciente, desde el inconsciente. Ese es un elemento importante porque no se hace conscientemente. Es decir, y esa programación biológica, instintiva, es como parte de eso que tenemos todas las especies. Es decir, los animales se aparean instintivamente, ¿ya?
No hay conciencia en en la conexión entre los animales desde el punto de vista de una conciencia, porque no existe ahí. Es una programación instintiva, desde una abeja hasta un elefante. Es Y decir, es genético y en el ADN, ¿no? Eso viene entonces, ya entonces programado. casi que yo te podría decir, Saray, que una de las cosas que he visto que muchos de nosotros los hombres, en nuestra expresión sexual, nos manejamos desde lo instintivo y no desde la conciencia. Y manejarse desde lo instintivo es manejarse desde lo básico del hombre, ¿me entiendes? Desde Desde lo nuestra primal, condición, desde lo primario. desde el Entonces, cerebro reptiliano. así es. Entonces, eso ocasiona toda una serie de limitantes en el reconocimiento de mi corporalidad, de mi emocionalidad y de mi expresión emocional. Y lo digo porque el escenario de la conciencia es un escenario distinto. Es un escenario en donde el ser se reconoce, ¿sí?, a sí mismo y reconoce sus emociones. Y uno de los problemas que yo he visto, Saray, tú me lo preguntabas ahora, en el trabajo que hemos estado haciendo con hombres, es que los hombres tenemos una gran dificultad para gestionar nuestras emociones. No sabemos manejar nuestras emociones. Por eso mi interés en compartirte este tema y mi interés en decirte, Saray, hagamos algo en donde hagamos un reconocimiento de eso que tú vienes trabajando hace muchos años, en lo que has denominado o lo que se denomina la sexualidad consciente, ¿sí? La sexualidad sagrada en el masculino, ¿sí? Para que a través de ejercicios y de prácticas muy específicas, de un reconocimiento de nuestra vida sexual, de nuestra sexualidad, aprendamos a modular la expresión instintiva de la manifestación sexual. Entonces, Súper. lo que planteamos allí es poder ver cómo con un grupo de hombres o con los hombres empezamos a desarrollar y a proporcionarles eh, herramientas, técnicas, maneras, estrategias que le permitan que entrenemos su capacidad de identificar y de expresar sus emociones para evitar el bloqueo, porque hay un bloqueo emocional Y la para, repetición de patrones. y la repetición de patrones y mejorar esas habilidades emocionales en la pareja, con la familia, con los hijos, porque yo tengo una preocupación muy grande, Saray, y te la voy a comentar, bueno, una inquietud más que una preocupación, es una inquietud importante. En los registros estadísticos y en los registros que proporciona, por ejemplo, medicina legal o las comisarías de familia sobre el tema de la violencia de género y la violencia hacia la mujer específicamente, cuando se suceden los fenómenos como los feminicidios, por ejemplo, o la violencia intrafamiliar. Y justamente este fin de semana vi un programa en Séptimo Día de dos chicas de 19 años que fueron violentadas por sus parejas, hombres, después de una relación de más de un año. Una de las hipótesis que yo tengo frente a estos temas de violencia intrafamiliar, sobre todo en el caso de cuando es ejercida desde el hombre, es que la manifestación de la salud mental del hombre es una manifestación que se evidencia a través de indicadores que desafortunadamente ustedes las mujeres desconocen. Es decir, no hay un conocimiento claro de cuáles son los indicadores o los signos de alarma que tienen que atender ustedes cuando se enfrentan con un hombre violento. ¿Entiendes? Porque Sí. la violencia tiene una sutileza en la manifestación cuando proviene de un hombre machista y hegemónico. Tiene una sutileza. Hay lo que llamamos unos, Los agresivos pasivos. sí, exactamente. Hay una cosa que llamamos los micromachismos, ¿ya? Que son manifestaciones sutiles de machismo, pero que muchas veces es pasada como una broma, Como natural. sí, como una cosa natural. Se naturaliza la, la manera de expresión de esa imposición
o de ese pensamiento de ese hombre. Entonces, cuando se trabaja en programas preventivos, lo que hay que abordar en esos programas preventivos o hay que intervenir en esos programas preventivos es que la mujer y la familia reconozca cuáles son esos indicadores. ¿Entiendes? Porque un hombre que vive más de un año, 6 meses, varios meses con una pareja, en un momento determinado está manifestando, y si es violento, ¿no? Si después ejecuta el acto de violencia, por ejemplo, un feminicidio, que es el acto más extremo, o una manifestación de agresión, maltrato físico o psicológico a su pareja. De eso la mujer se da cuenta. Pero de eso la mujer no hace conciencia. Hay una diferencia, y yo siempre lo he planteado, entre el darse cuenta y el hacer conciencia. Y ese darse cuenta a veces en esas manifestaciones nuestras la tomamos como, ah, es que él es así. Y a O veces él va el a hombre, cambiar. sí, claro, Todos, es que todos en esa casa son así. así. O a veces decimos, ah, es que yo nací así, o es que yo soy así. ¿No? O sea, si me vas a aceptar, acéptame como soy, porque yo Sí, soy así. o ¿Ya? como dice la ciencia, los hombres por tener tanta testosterona, sus neuronas, te comento, no tienen muchas dendritas. Entonces eso hace que no haya mucha interacción en esa conexión y por eso no hay conexión entre el sistema, entre el lado izquierdo y derecho del cerebro. Entonces no hay esa capacidad emocional a nivel biológico, pero todo eso se puede construir. Por eso es tan importante la conciencia que tú dices, porque hay Sí, una tendencia, y eso es a través de la testosterona, la hermosa testosterona, que nos da a los seres humanos esa capacidad de fortaleza, de ir adelante, de mantenernos en el foco, de tener fuerza para poder sobrepasar los obstáculos y los desafíos, porque es una de las hormonas que precisamente se ha desarrollado más para la supervivencia, sí. ¿vale? Pero Yo, esa expresión que tú dices inconsciente, ¿sí? Tanto del entorno como de sí mismo, pues ya la lleva al otro extremo, ¿no? así es, Al extremo de que hace daño, ¿sí? Pero así es. también tiene su lado positivo. Así es. Y yo quería agregar a lo que tú decías de las dendritas y de las neuronas a nivel cerebral, quería agregar allí que en el comportamiento de los seres humanos, nosotros creamos lo que llamamos las rutas neurológicas, ¿ya? Sí. Las rutas neurológicas son rutas que se crean en el cerebro de acuerdo a una pulsión, ¿cierto? O a una manifestación de un estímulo se activa algo para que el organismo emita la respuesta, la emite a través de una forma específica. De una Y emoción. sí, de una emoción. Y esa emoción activa un poco la, la, las sinapsis de los neurotransmisores cerebrales. ¿Ya? La dopamina, la norepinefrina, la noradrenalina, esos neurotransmisores cerebrales van conectándose a través de lo que llamamos las neuronas. Las neuronas tienen unas especies de raíces que se Las llaman dendritas. dendritas. Hay una conexión intersináptica, es decir, entre una neurona y otra, y esa conexión intersináptica eh, lleva el mensaje que trae el neurotransmisor al cerebro y crea una ruta, es decir, una manera a través de Un la cual patrón. respondes, un patrón. Un Por patrón. eso a veces es muy difícil cambiar formas de reacción de la gente. A veces cree que la gente, hay una construcción social de las cosas, cómo reaccionamos y cómo respondemos, pero también hay una respuesta emocional y una respuesta neurológica, es decir, una ruta a través de la cual va la respuesta. Entonces, en esto de lo instintivo, lo que nosotros planteamos, los psicólogos y psicoterapeutas, es cuando se convierte esto en un patrón permanente, lo instintivo, esa reacción instintiva, ese desespero que nos da a nosotros, porque Sí. así es, o sea, nosotros nos desesperamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay que romper ese patrón, hay que romper esa ruta y crear una nueva ruta, Eso. ¿ya? Es un poco lo que, es un tema un poco
pues esto nos llevaría varios Zoom Varios explicarlo, Zooms. pero lo importante en esto es poder compartirles a los hombres que nos escuchan que Que se queremos puede. hacer un trabajo, que se puede transformar, que se puede generar un cambio y que podemos trabajar en una alternativa distinta a la alternativa que has manejado tú con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, para esto de la Para sexualidad consigo mismo. y para consigo, sobre todo para consigo mismo, ¿ya? Sí, Entonces, eso es un poco lo que me motivó y si tú me preguntas, bueno, ¿qué te motivó a proponerte esta alianza? Me motivaron varias cosas, Saray. Primero, el conocimiento y la experiencia que tú tienes en temas de sexualidad consciente a través del trabajo que tú vienes haciendo con el Sexual Body Worker, con el con Tantra, porque Tantra, con hay taoísmo. mucha información ahí. Dos, tu condición de mujer. Para mí es muy importante intercambiar experiencias con una mujer y con la energía femenina que considero fundamental para el trabajo con lo masculino. Tercero, me motiva mucho la importancia que para mí representa darle al trabajo con la sexualidad masculina un enfoque desde el reconocimiento de la sexualidad consciente, de mi propia sexualidad, ¿sí? Y no desde la realidad de la sexualidad inconsciente. Porque si revisamos incluso algunos estudios y algunos trabajos y algunos conceptos que desarrollaron, por ejemplo, personajes tan famosos como Freud en el psicoanálisis, la realidad sexual del psicoanálisis está en la realidad del inconsciente. Pero hay una explicación a eso, ¿no? Que ahora no voy a abordar. Pero lo importante es eso, que eso también me motivó. Y lo otro es que este debe ser un trabajo permanente en nosotros los hombres, para que ese incontenible impulso que nos induce sin compasión y desalmadamente a veces, no a la reproducción y sino al placer del sexo por el sexo. Por lo que visualizo este trabajo que vamos a emprender como el desarrollo de un programa permanente, sostenido, de cultivo, del, como llamas tú, cultivo de la sexualidad consciente y la emocionalidad masculina. Mira, si no hay conexión entre la vida, el mundo emocional nuestro, no hay un reconocimiento de ese mundo emocional del hombre con nuestra sexualidad consciente, si no hay esa conexión, si no hay esa conectividad entre lo uno y lo otro, es muy difícil que la expresión y la manifestación sexual en mis relaciones sexuales sea algo sano, sea algo constructivo. Entonces, Sí, yo creo que ese es un elemento importante a considerar y eso realmente fue lo que me motivó a conversar contigo estos temas. sí, y lo que vamos a hacer es como integrar todas esas técnicas que tú ya has usado a nivel alternativo, porque como tú decías, listo, en la mente, en nuestras hormonas hay mucha información, hay unos patrones, y de qué forma podemos cambiar ese tipo de patrones porque realmente lo hemos adquirido a nivel inconsciente. Y quiero traer a colación porque son muchos los chicos que yo atiendo con condicionamiento a la pornografía y no se dan cuenta, ¿no? Y empiezan a accionar actitudes y patrones que se acostumbra pues, su cuerpo, su mente y su emoción a conectarse y a sentirse identificados. Y ahí entra toda esta parte, y lo hablaste ahorita del Sexological Body Work. Hay técnicas maravillosas somáticas, o sea, corporales, porque todos esos patrones, Francis, están en el cuerpo. Y cuando hablamos de patrones también de respuesta sexual, también están en el cuerpo. Y precisamente esa conexión entre cuerpo, emoción, palabra, conversación, porque no hay espacios realmente donde los hombres puedan plantearse directamente o comentar directamente todas esas cuitas. Hay mucha pena y mucha vergüenza. A veces creemos que los hombres no tienen casi pena, no tienen casi vergüenza, como que ellos son así, como que no les importa nada.
pero realmente hay también una gran identificación de sensación de lo que está haciendo. No está bien para ellos mismos, no pueden salir de sus patrones y realmente el silencio y la pena ayuda a perpetrar ese tipo de patrones de desconocimiento de su propia sexualidad, de creer que la masturbación es un acto que se hace de una forma inconsciente simplemente para desfogar. Lo que vamos a aprender en el taller que vamos a hacer, lo vamos a hacer o en Zoom o presencial, es precisamente integrar esas técnicas de taoístas, esas técnicas del tantrismo y las de sexualidad somática, para que cada uno reconozca precisamente ese potencial propio, porque ningún hombre es igual a otro. ¿Sí? Ningún hombre tiene Así es. una pulsión igual a lo de otro. Y eso ahora que estoy trabajando con, y muchos de mis clientes son hombres, es impresionante cómo hay una tendencia a encajar en ese modelo, que creemos que eso solamente sucede en las mujeres, ¿no? No es que yo quiero encajar porque las tetas, que no sé qué, los hombres no están preocupados por eso, pero realmente a nivel de comportamiento sexual, sí también hay unos patrones, ¿sí? Que normalmente están liados con la pornografía y con una cantidad de creencias, vivencias, información, o sea, tanto de su información biológica, de su información cultural y social, familiar, y también de lo cultural, ¿no? Total, total, total. Entonces el descubrir ese ser genuino y ese ser capaz de darle la vuelta, de transformarse y de saber que ese impulso sexual tan fuerte que tienen, porque ustedes, los hombres, a diferencia de las personas con vulva, pues son fértiles hasta que tengan 80 años. Ustedes pueden, sí, entonces imagínate ese pulso tan fuerte que ustedes tienen. Nosotras tenemos otros ciclos, ya a los 40 y pico, incluso a los 50 ya no somos fértiles, ¿vale? Entonces mire la diferencia. Por eso es que esa energía tan maravillosa y esa fuerza, esa pulsión de la energía de la testosterona, vamos a decirlo así de una forma más concreta y biológica, debemos conocerla y debemos saber cómo a través de las técnicas de meditación, de conversaciones, de prácticas corporales, de yoga, porque es muy necesario todo este tipo pues, de prácticas, pueden entrar en ese autoconocimiento y esa autorregulación, y eso va a tener pues un efecto en todos los aspectos de la vida de ese hombre. Sí, yo ahí entraría diciendo, Saray, en ese trabajo que tú vas a adelantar en el taller que vamos a emprender conjuntamente, que un ejercicio importante en esa nueva forma de reconocimiento corporal y en esa nueva forma de reconocimiento de la sexualidad del hombre, que la vas a trabajar tú, eh, yo diría que hay un paso importante a desarrollar y es cómo empiezo a deconstruir a ese hombre que llega ahí, a deconstruir de creencias, ¿no? Porque cuando yo a veces le pregunto a un hombre, ¿y tú por qué eres hombre? Lo primero que me dice es, bueno, porque tengo pene, ¿entiendes? Es decir, yo tengo pene, Francis, es decir, porque yo tengo bigotes, porque yo tengo pelo en pecho. Volvemos al concepto que tenemos los hombres de que somos hombres por la naturaleza. ¿Entiendes? Cosa que no es errónea, Sí, pero realmente hace el parte. hombre, sí, hace parte. El hombre es más que eso, ¿sí? O sea, el ser hombre es una construcción social. El ser hombre es una construcción social. Yo soy hombre porque me construí en un contexto social con mis papás, con mamá, con papá, que cuando yo estaba niño me empezaron a decir, coge el avioncito, coge el carrito, porque esos son tus juguetes. Si me veían con una muñeca, no, niño, eso no es de niño, eso es de niña. Si entraba a la cocina a llevar mi plato, a lavarlo, sálgase de la cocina porque la cocina no es para hombres.
Entonces, eso, así crecimos en nuestra cultura, así crecemos en nuestra Y cultura. eso que esas son expresiones bien dulces las que tú estás diciendo, porque normalmente las expresiones eran, pues sí, bastante despectivas, ¿no? Sí, claro, Los hombres en la despectivas. cocina huelen a mierda de gallina, Sí, chao. así es, sí, es cosas como esas. Entonces, yo creo un poco que si no trabajamos paralelamente, y por eso es mi insistencia, porque una de las cosas que yo te iba a decir hace un momento cuando te ponía el ejemplo de los feminicidas y de los Sí, hombres que son agresores, es que a veces tú te relacionas con tu pareja, pero no conoces el estado mental de tu pareja. Ahora, no es para que le llames a un psicólogo y le nos diga, volvamos aplíquemele una prueba de personalidad a este hombre para ver cómo está mentalmente. Pero sí tú puedes identificar algunos indicadores, o sea, y son muy sencillos de identificar, ¿entiendes? Entonces, a veces, la persona por el llamado amor que se construye, o lo que cree la persona que es el amor, porque eso también es es otra que, sí, construcción. claro. Y a veces, eso es otra construcción, a veces ese amor crea una cosa tóxica que se llama apego emocional. ¿Entiendes? Esa es la serotonina, Exactamente. El la apego emocional. oxitocina, el Cuando, apego. cuando tú creas un apego emocional, el apego emocional es bueno en la infancia. Claro, Pero cuando ya tú te porque nos haces da la adulto, ya cuando tú te haces, sí, claro, porque el niño necesita vivir apegado a los padres para poder crecer. Pero cuando ya tú creces, ya tú te conviertes en adulto, el apego es nocivo, es tóxico. Entonces tienes que romper tus apegos. Si te mantienes en una condición de apego, estás tóxico, estás enfermo emocionalmente. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque una de las cosas que nosotros tenemos que procurar trabajar en esa nueva construcción del ser es a identificar esos indicadores, como hay que darle a la gente unos tips, ¿entiendes? Unos tips para que empiece a identificar esas cosas. Porque a veces la salud mental, nosotros los hombres, y te lo digo con mucha claridad porque lo comparto con hombres, somos resistentes a evaluar nuestra salud mental. ¿Entiendes? A quienes recibimos nosotros en consulta, los terapeutas, el 90%, tal vez más del 90%, el 95% de los casos que yo atiendo es de mujeres. Y cuando atiendo a hombres es porque el hombre llega y me dice, es que mi mujer dijo que viniera acá. sí, O sea, casi no todos. hay una conciencia y entramos nuevamente al mundo del autocuidado. De hecho, cuando a veces los hombres tenemos un granito en la pierna o tenemos algo que nos No, salió en el brazo, el amigo llega y te dice, hey, marica, tomémonos un par de cervezas y eso se te quita con la cerveza. sí, o O con un sea, whisky, un o con vodka. un whisky. O sea, estamos en eso, porque hay un tema importante aquí, Saray, mi amiga Saray, y es que la masculinidad, a diferencia de la feminidad, la masculinidad tiene que ser demostrada para nosotros los hombres. Por eso, una de las cosas que identificamos nosotros, o que yo he identificado en el trabajo con los hombres, es que dentro de todos los problemas y las limitantes de las cuales nosotros no hablamos, encuentro tres limitantes fundamentales. Uno, el miedo al miedo. Y ahí se ubica esto que te acabo de decir. A nosotros nos da miedo tener miedo, ¿me entiendes? Porque la manifestación del miedo es una Es manifestación de la de no vulnerabilidad virilidad, del hombre, es. sí, ¿sí? Y mira uh, ¿cómo se llama? El presidente de los Estados Unidos, ¿Quién? uh, Trump, Trump. Eh, está aferrado al poder, no se quiere desprender del poder, no con acepta, apego, tiene porque apego. sí, porque uno de los problemas que tenemos los hombres, y ahí agrego otro, es a nosotros no nos gusta perder, ¿entiendes? A nosotros no nos gusta perder. El miedo al miedo es el miedo a revelar nuestra vulnerabilidad, Sí, a demostrar, ¿por qué? Porque el hombre desde niño empieza a competir y empieza a competir con el otro hombre, y eso es ¿entiendes? una cuestión Es, también de la testosterona, ¿no? claro, de la testosterona. Estás en el recreo y dice, el que llegue de último es mariquita a la tienda, ¿sí? El que viene de último es una nena, Veamos pata. ¿sí?
Eso Oh, es, no, sí. o le Entonces, damos pata oye, o lo que sea. todas esas expresiones, todas esas manifestaciones nos llevan a nosotros, a los hombres, a que el concepto de la vulnerabilidad sea un concepto del cual no queremos saber nada. ¿Y el Nosotros no tercero? somos, el hombre es el fuerte. Te voy a mencionar otro, adicional al que ya te dije. Te dije el del miedo al miedo, te dije el La de el la de ser vulnerables. sí, ser vulnerable, que está ahí también, podríamos combinarlo, pero hay uno importante, que es el miedo a estar afectivamente solos, Ok. ¿ok? El Esa hombre, a necesidad de nosotros los vínculo. hombres, mira, a nosotros los hombres nos da mucho miedo estar afectivamente solos. Por eso tú ves que un hombre Por, termina una relación y a las 2 semanas los amigos le están diciendo, vamos a esa rumba, porque ahí vas a conocer una peladita y te vas a olvidar de esa mujer con la que estabas, ¿sí? ¿sabes? ¿Sabes Eh, para adicionar a eso que según las investigaciones de neurociencias, ese apego, esa activación de la dopamina que crea el vínculo también y la oxitocina en el hombre dura para que se quite el patrón un mes y en las mujeres 3. Entonces, claro, por eso el hombre rápidamente está buscando esa otra conexión, Total. pero mira que a nivel emocional se traduce en eso también, ¿no? Claro que yo lo asocio también a una condición emocional de la cual te voy a Claro. hablar y ahí conecto con este tema de la sexualidad consciente. Nosotros somos criados en un sistema egocéntrico narcisista, ¿entiendes? En donde todo gira en torno al niño, ¿ya? La importancia del niño. El niño es el primero que se le da la comida en la porción más grande, se le dan primero las llaves Lo del que él carro para que diga, aprenda, ¿sí? Para se, que se salga la compra el salida. mercado lo que le gusta. Así es. Entonces, estamos en un sistema egocéntrico narcisista, en donde el niño recibe. Nosotros estamos acostumbrados los hombres a recibir, pero no a dar. Sí. Ese es un tema importante, porque cuando hablamos de la sexualidad, ¿sí? Eh, a veces se piensa que el hombre sexualmente potente es el hombre que llega agresivamente y cae sobre la mujer y la penetra y una y otra vez, pero todas esas son manifestaciones de, de esa sexualidad inconsciente, porque es una sexualidad instintiva, no es una sexualidad consciente. Ojo, no confundas, mujer, ese tema, ¿entiendes? Ah, es que mi marido llegó cansado y quería tener relaciones para relajarse, pura manifestación instintiva, Puro cortisol alto y entonces el total, cuerpo lo que quiere es total. un poquito de Desfogar. oxitocina, sí, desfogar. Justamente ahí está la explicación psicoanalítica del tema de la tensión que se genera en la sexualidad. Hay una manifestación de una tensión y esa tensión tiene que ser resuelta. Freud decía que nosotros vivimos bajo dos principios, el principio del placer y el principio del displacer. Lo que es placentero lo aceptamos, lo que es displacentero lo rechazamos. Entonces, todo lo que nos genera placer es a veces la pulsión que tenemos y que tenemos que desfogar de una manera. Es decir, ¿cómo se desfoga? Cuando encuentras el objeto necesario que tú sientes que necesitas para desfogar esa sexualidad. Ahí está el tema de lo que señalabas hace un rato de la pornografía, ¿ya? Claro. Sí, Eh, ese condicionamiento fuerte, te cuento que es claro. A- fuertísimo. Y además el de las que pastillas, además milagro que, para apoderarse de tu sexualidad. Me llaman hombres asustados, mira, se descontinuaron este producto y solamente así lo puedo y entonces no lo aceptan, se asustan y crean pues un círculo vicioso porque el pene no siempre debe estar parado y cuando el así tiempo es, pasa, pues son más que un pene, ¿no? claro. Por aquí me Entonces, están preguntando que cuándo será este trabajo en conjunto. Lo tenemos planeado para el la semana 19, entrante, 20 el o 20, 21. sí, El 20, ¿no? sí, el El 20. 20 de noviembre en Bogotá. Escríbeme Pancote90. Muchas gracias por tu interés en el, en, en el, en el mensaje directo. Te estaremos enviando información. Precisamente hoy estamos haciendo como la medición de qué interés puede tener este tema y seguro lo va a tener mucho. Entonces, bueno, ahí ya te dimos la fecha.
Ok. ¿Qué me estabas diciendo? Tenemos como No, 7 minutos, corazón. ok, no, yo lo que te quería decir era, quería plantearte dos o tres cosas importantes. Uno que, eh, digamos, y quería plantear eso en la conversación, debo señalar que nuestra sexualidad no solo está motivada por un instinto innato o una programación biológica como hemos hablado. Eso es importante porque ahí está y no Soy una podemos base. evadir de eso, ¿sí? Hay una base, eh, pues, con la que venimos configurados, y esa configuración es una configuración cromosómica, ¿no? De Claro. nuestro ADN, ¿sí? Súper. Eh, entonces, aparte de eso, hay una construcción emocional y psicológica motivante de nuestra manifestación sexual. Y es allí, eh, donde quiero hacer énfasis y en donde vamos a trabajar de una manera práctica. Es decir, aquí no vamos a tirar solamente carreta, vamos a trabajar prácticamente con los hombres estos temas de esa emocionalidad, cómo gestiono la emocionalidad. Yo te decía, Saray, que una de las cosas que nos pasa a los hombres es que nosotros no sabemos gestionar las emociones. ¿Entiendes? No sabemos, por eso a veces nos paralizamos. Señoras, no es que no querramos contestarle las cosas, sino que no Oye, no, sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? claro, entra el sistema parasimpático y los congela y los encierra, ¿no? Claro, Te congela, eso se llama un congelamiento, porque no claro. hay una comprensión, no hay una relación, y es muy importante que los hombres desde jóvenes asistan a este tipo de espacios o los hombres que tienen hijos, porque es que todas estas estructuras se pasan a través de la educación inconsciente también, ¿no? Sí, se repiten a través de los ejemplos, de frases, de palabras, de actitudes. Entonces, para poder, como tú dices, hacer esa transformación, debemos de impactar, debemos por lo menos de tener la información y de vivir esa experiencia y de observarse, porque es una cosa Mira, y hay una cosa importante en eso que decías de las emociones. Muchas veces esas emociones nos llevan a caer en estados de depresión, que es sí. ya es un trastorno y Entonces, un el problema cigarro, de un tipo de neurosis, ¿no? claro, ¿Y el qué pasa? cigarrillo, el ¿Qué, licor, la pornografía, el claro, juego. qué pasa con la neurosis depresiva, con la depresión? La depresión lo que es una manifestación de es decir, cuando yo reviso una depresión, reviso dos cosas. Si la depresión es endógena o es exógena. Exógena viene de fuera, endógena es interna. Puede haber un problema en los neurotransmisores cerebrales, ¿cierto? O en la Eh, química, Sí, por eso, nítido. la química es esos neurotransmisores, la dopamina, la norepinefrina, la noradrenalina. Y específicamente en el caso de la depresión estamos hablando de la serotonina. Y lo que pasa es que en la depresión, la, el neurotransmisor se queda en el espacio intersináptico, ¿ya? Que es el espacio que hay entre una neurona y otra. Y cuando sucede eso, el sistema nervioso se deprime el sistema nervioso porque no llega la información. Y al deprimirse el sistema nervioso, nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central controla las funciones básicas, hambre, sueño, sexo, ¿sí? Entonces la persona pierde el apetito, no quiere comer, no se Baja la quiere vestir, libido, la libido baja no completamente. se le Entonces, ¿qué vuelve a pasa? parar el pene en la mañana. Claro, no, ni ninguno de los días mientras Ninguno. esté depresivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú lo decías, el sistema nervioso periférico captura al sistema nervioso central, ¿sí? Y Lo lo captura. Y por eso es que la persona no... Entonces lo que aparece son las ideas, los pensamientos y no duerme toda la noche porque lo que aparece y lo que está activado es el sistema nervioso central. Entonces lo que hace la persona muchas veces es irse a un psiquiatra y buscar unos medicamentos para resolver el tema, que no está mal, pero no es lo único. Y Eso, el trabajo tiene que ser un trabajo emocional. integral. Entonces, eso como para complementar lo que tú decías. Pero digamos en síntesis, lo que queremos en este espacio es lograr que hombres aprendan a manejar una sexualidad de una manera distinta o aprendamos a manejar una sexualidad de una manera distinta. Y hay formas de hacerlo. Y yo quisiera que nos dijera, Saray, qué temas vamos a tocar en ese sentido. Bueno, pues primero que todo vamos a hacer un trabajo de palabra, ¿no? Yo creo que el círculo de palabra, de vulnerabilizarnos a través de la palabra,
va a ser bien importante. Vamos a aprender técnicas histriónicas, corporales, somáticas, en las cuales podemos expresar esas diferentes emociones, porque antes de la palabra ya estaban una cantidad de lenguajes primarios. Vamos a hacer unas experimentaciones con técnicas taoístas como la respiración testicular, que es una respiración maravillosa para que tú tengas esa conexión profunda con tu cuerpo y con tus genitales, porque normalmente se tocan, se lo miran, está allí, pero realmente no hay una conexión a nivel emocional y energética con esa parte de nuestro cuerpo. Y vamos les voy a enseñar técnicas donde puedan regular, como la órbita microcósmica, unas técnicas de yoga y de respiración, porque realmente el cultivo de la energía sexual se hace a través de la respiración, de la expresión, ¿sí? El sonido, el movimiento y la atención plena. Y vamos a divertirnos también, porque el juego hace parte de este proceso de liberación y de no ponerle tanta seriedad a este asunto, sino de realmente volver a esa capacidad que los seres humanos tenemos de desestructurarnos, de aprender y de también crear un colectivo consciente, porque además tú sabes este trabajo en colectivo cómo sana, cómo transforma y va a ser que podamos sostener este tipo de actividades y de encuentros. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. Si tienen alguna pregunta nos escriben. Vamos a tener el taller presencial el 20. ¿Qué día es el 20, Francis? El viernes 20. El viernes 20 en Bogotá, en la página de Francis Roget, en la mía de Tantra en Colombia, o Saraí Román Domínguez, vamos a estar publicando los detalles. Y bueno, esperamos que muchos hombres nos acompañen. Si tú eres una chica que quiere que su hombre, pues recomiéndale. Y si tú eres un hombre que estás escuchando, pues ven e invita a tus amigos, ¿vale? Porque es hora de que borremos esa cantidad, o por lo menos desestructuremos esa cantidad de información que vamos arrastrando y iniciemos esa transformación con nosotros mismos en un espacio de sostenimiento, un espacio de tranquilidad y un espacio donde todos vamos a aprender. Gracias, Saray, gracias y de verdad va a ser un gusto compartir contigo este espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Preguntas en el mensaje directo, si tienen alguna inquietud, nos escriben por allí o al 312-713-4903. Aquí ya es. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Chao, chao. Un beso. Vamos aquí. Vamos aquí.